Hola a todos, aquí estamos en el módulo 1 con introducción al C# y el framework.net de su curso Programando en C# y framework.net. Específicamente vamos a hablar del framework 4, ya que el curso se basa en las librerías de clases sobre este framework y sobre el Visual Studio 2010. Como conocemos actualmente, Microsoft tiene su versión de Visual Studio 2012 con el framework 4.5, ¿no? Pero ya les digo, del framework 4 al framework 4.5 no cambia mucho. Posteriormente vamos a actualizar estos cursos para tenerlos actualizados, pero por ahora trabajaremos con Visual Studio 2010 bajo framework 4.0. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a ver qué es el framework.net 4, cuál es el propósito de Visual C#, qué es un assembler, cómo el Command Language Runtime carga, compila y ejecuta assemblies, y qué herramientas provee el framework.net. Bien, comencemos. ¿Qué es el framework.net? El framework.net es aquel que se divide en tres partes. Está compuesto de tres piezas fundamentales o de tres procesos, como ustedes quieran llamarlo. Primero tenemos el Command Language Runtime, llamado CLR, la librería de clases y el framework para desarrollo. Muy bien. Vamos a hablar brevemente, muy concretamente, qué es el CLR. El CLR provee un ambiente de compilación, es como un intermediario entre el código fuente y el hardware de la máquina. Dicho de otro modo, es aquel traductor que le dice cuando el usuario está digitando, escribiendo líneas de código, le traduce a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Bueno, el segundo es la librería de clases. La librería de clases es un conjunto, como su nombre dice, de clases, donde está todas las clases que han desarrollado los señores de .NET, los creadores, ya desde el año 2000, antes de 1990 y pico, ellos empezaron a crear estas librerías, que son, por ejemplo, dentro de la clase IO, que se encarga la clase esta de administrar archivos, como mover un archivo de una carpeta a otra, abrir un archivo, cerrar un archivo, así como esa clase file. Hay muchas otras clases que nosotros usamos cuando estamos desarrollando. En sí, cada vez que Microsoft saca una nueva versión del framework, agrega más librerías de clases. Es decir, el framework 4 es el conjunto general. El framework 2 es el subconjunto de un framework 4, y el framework 3.5 también es un subconjunto del framework 4. También podemos decir que el framework 2 es un subconjunto del framework 3.5. Cada vez que se haya una nueva nuevo framework, lo que se hace es también añadir nuevas clases que se van creando. Bueno, y por último tenemos los frameworks de desarrollo. Los frameworks de desarrollo, por ejemplo, son ASP.NET, que es lo que sirve, es un framework que te sirve para desarrollar páginas web, ¿no? También tenemos el framework WPF, WPF, que es aquel que te sirve para crear aplicaciones Windows Presentation Foundation, aplicaciones de escritorio. También tenemos el framework WCF, Windows Communication Foundation, que sirve para crear aplicaciones orientadas a servicios o SOA. Bien. Continuamos. Ahora vamos a ver el C#. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos. Bien, ¿cómo surge el famoso C#? Como ustedes sabrán, Microsoft, antes de sacar la primera versión del framework.NET allá por el año 2002, el fuerte era Visual Basic, ¿no? Pero Visual Basic, si algunos lo han de saber, es un lenguaje de programación estructurado, no es orientado a objetos. Cuando Microsoft se dio cuenta que la tendencia era ya programación orientada a objetos, Java estaba muy adelantado para ese entonces.
le tocó más que irse también por ese camino y tuvo que sacar un lenguaje que sea la competencia de Java. Entonces crearon el framework.net y tenían que hacerlo con un lenguaje nativo de él. El lenguaje nativo se llamó C#, que prácticamente es muy similar al código de C++ y Java. Aquel programador de C++ y aquel programador de Java no tendrán ningún problema en aprender C#, porque la sintaxis es muy similar, salvo que se diferencian en pocas cosillas, ¿no? En lo que hablo de la sintaxis, más no de lo profundo, porque eso es otra cosa. Bueno, también tenemos que C# ha sido estandarizado por el SMA 334, es un estándar, es un lenguaje estándar actualmente. Entonces, C# se puede decir también que es una combinación de Java con C++. ¿Ya? Visual Basic, como era un lenguaje orientado a estructuras, tuvieron que hacerlo orientado a objetos. Por eso que mucha gente prefiere programar en C# que en Visual Basic.net, porque el Visual Basic.net es un lenguaje forzado orientado a objetos. Además que Visual C# es más nativo y en los tiempos de ejecución más rápido es C# que Visual Basic. Además también que cuando tú haces un programa de C# pones menos líneas de código que en un programa de Visual Basic. Bueno, vamos, ¿qué es un assembly? Bueno, un assembly es código compilado de ciertas clases. A ver, nosotros típicamente tenemos nuestra clase, por ejemplo, aquí dice mi clase A y mi clase B. Estas son clases que están dentro de un proyecto en Visual Studio. Cuando yo compilo, hago el proceso de compilar, ¿qué es lo que hace? El compilador, ya sea de C#, en este caso, coge el código fuente, ¿ya?, y lo transforma a un código intermedio llamado MSIL. Ese código, que por cierto es muy similar al código C#, por eso que hablábamos que C# es más rápido en compilar que un Visual.net, que un Visual Basic.net. Entonces, aquí tenemos mi recurso, como dice, en un lenguaje de código MSIL. Entonces aquí es donde viene el famoso CLR. El CLR coge este archivito y lo que hace es traducirlo al lenguaje máquina. Como vemos acá, coge y lo transforma en lenguaje máquina, y obviamente la máquina entiende 0 y 1, va a saber lo que tiene que hacer. Brevemente, cómo explicarles cómo carga, compila y ejecuta. Pues ya le acabamos de explicar que carga todos los assemblies. Los assemblies es el conjunto de clases que existe en un proyecto de Visual Studio. Conjunto de clases que existen en un proyecto de Visual Studio. Un assembly también puede tener versionamiento, ¿no? Típicamente creamos código y posteriormente nos van surgiendo cambios. Nosotros podemos versionar esto con la técnica que el Visual Studio nos provee, que es Major, Minor, Bold y revisión, ¿no? Lo que dice es que, por ejemplo, para revisiones este número va a cambiar. Es decir, nuestra primera versión va a ser 1.1.1.1.1. Cuando compilemos otra vez o hacemos una revisión va a ser 1.1.1.2 y así sucesivamente. Cuando tengamos cambios de funcionalidad menores va a cambiar la versión tag menor, y cuando tengo cambios mucho más grandes con más funcionalidades, típicamente les ponemos aquí en el mayor. Es por eso, por ejemplo, en el framework 2 al framework 3 son cambios grandes de funcionalidades, que no es lo mismo, por ejemplo, el framework 3.5, que básicamente es la esencia del framework 3 más unas adiciones del framework de ciertas clases, por eso se le puso 3.5. A la vez el framework 4.5 es el framework 4 con nuevas funcionalidades, o sea, nuevas clases
dentro de las librerías de clases que ya les mostré que formaban parte de lo que es el framework.net. Muy bien. Para terminar este primer módulo, vamos a conocer brevemente las herramientas que el Visual Studio y el framework.net nos provee para nuestra ayuda. Tenemos el CAS-POL Excel. ¿Qué es eso? Bueno, brevemente les explico. Esto habilita a los usuarios para modificar la máquina, los usuarios y las políticas de seguridad en una empresa. Esto puede incluir definiciones de conjuntos de permisos para que las aplicaciones puedan tener full permisos o permisos parciales, ¿no? Tenemos también el MAK-Cert, es para proveer certificados X.509, ¿no? Tenemos también el GA-Qt.Excel, que habilita a los usuarios manipular los assemblies en un GAT. ¿Qué es un GAT? Es un almacén donde están los assemblies y donde tú puedes compartirlos a otros programas, a otras aplicaciones. También tenemos el NGen. El NGen básicamente habilita a los usuarios a mejorar el performance de una aplicación.net, ¿no? Tenemos también aquí otro, el ILDASM, que te habilita también manipular assemblies para determinar cómo los puedes administrar y cómo puedes cambiar también el código. Ya es meterte más en código intermediario y más a lenguaje máquina. Y por último el SN.exe, que habilita a los usuarios al proteger los assemblies, ¿no? Para que nadie más los pueda manipular. O sea, es como una protección que les da a tus assemblies, ¿no? Bueno, hemos terminado aquí el módulo 1, nos veremos en el módulo 2.